Hola, buenas noches, amigas y amigos, amigues. Aquí estamos de nuevo en el Búnker de la Libertad, en esa Asturias Televisión que nos acoge, nos cede, no, es una simbiosis, ¿no?, aquí entre el Búnker y esa Asturias Televisión. Y aquí estamos, como siempre, pues protegidos del lado oscuro, de los satanistas, de toda esta gente soez y descomunal, como decía quien era el Quijote, ¿no?, la gente soez y descomunal. Pues aquí estamos para hablar de la actualidad. Y estamos, pues un grupo de la Resistencia, como siempre, y entonces paso a presentaros, aquí nos tuteamos, no hay protocolos, en las entinas no hay protocolos. Paso a presentaros, traiga para acá, Marina Velasco, que es criminóloga. Hola, Marina. Buenas noches. Muy buenas noches. Susana López Ares, que es profesora de Economía Cuantitativa de la Universidad de Oviedo. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Y digo la Universidad de Oviedo porque hablaremos de la Universidad de Oviedo, no es casual. Javier González Larrea, que es estudiante de Historia de la Universidad de Oviedo también. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, Javier. Bienvenido. Y Amaya Ronzón, que es economista, bienvenida tanto o más que los demás. Esa es la última. Pues tantas o más buenas noches para todos. Esto está de una cordialidad sospechosa. Yo no sé yo nunca, siempre algo pasa cuando se está. Pero bueno, vamos a hablar. Hay mayoría femenina en la mesa, aunque desde el punto de vista de la ideología Kerr no somos ni hombres ni mujeres, no se sabe lo que somos, depende. A lo mejor yo empiezo el programa como paisano, a la mitad soy mujer y al final soy otra cosa, no sé, pero bueno. Ustedes, si se fijan, notarán cambios como los reptilianos, ¿no?, que de pronto cambio de sexo, cambio de tal, pero bueno. Pues vamos a hablar del 8 de marzo, vamos a hablar del Día de la Mujer, vamos a hablar de... Bueno, yo digo por delante lo que pienso, lo que barrunto. Todo esto del coronavirus no pasa nada, no está todo, no hay cuarentenas. En cuanto pase el 8 de marzo nos van a meter una cuarentena. Porque claro, no quieren arruinar las concentraciones, las manifestaciones, todo eso. El lunes va a haber cuarentena, no va a haber colegios, universidades, ni partidos de fútbol, ni nada. Están esperando a llegar al lunes, pero bueno, dicho está. A ver, ¿qué os parece? Hay muchas cosas a comentar ahí, ¿eh? El Ayuntamiento de Oviedo no consiguió consensuar un comunicado, digamos, de Estado, en el caso sería de ayuntamiento, ¿no? Bueno, y está la ley de libertad sexual. Claro, la palabra libertad en boca de determinadas personas a mí me da pánico, ¿no? Es como si en boca de Stalin hablando de libertad, pero en fin. Bueno, nada, me callo. Bueno, mira, yo todo... Bien, valiente, sí señor. Ahí, ponte el casco, Javi, ponte el casco. Sí señor. Pero mira, ya que llevamos en tercer año, bueno, desde hace ya 2 años como que esto está bastante más caliente de lo normal. O sea, siempre ha habido manifestaciones los 8 de marzo, pero desde hace 2 años como que viene a más. Son millones de personas, el año pasado fueron 6 millones y este año tal vez sean también 6 millones. Entonces, como ya llevamos, es la tercera marcha multitudinaria del 8 de marzo, 3 marchas como las 3 Champions del Madrid, algo así. Pues, esa comparación. Bueno, te la estás jugando. Son las 3 Champions del Madrid llamadas por el sextete de Guardiola. Pues yo siempre, todos los años me pregunto lo mismo, ¿esto para qué sirve? Yo es la pregunta que todos los años me hago, ¿qué es esto para qué sirve? No vale para nada. No vale para claro que nada. sirve. ¿eh? Vamos a ver, sirve No para vale para... Que vamos a tener que salir de aquí por pies tú y yo. Para visualizar. Primero que este año es más peligroso de lo normal por el coronavirus, y no es ninguna broma. O sea, las grandes concentraciones ¿El con coronavirus estos es sueltos... masculino o femenino? Coronavirus. El coronavirus. Es el coronavirus. Sí, Ahí no es una la bacteria. coronavirus, no, ¿eh? Ah, ya miras, claro. Vamos a ver, yo, y en relación a lo que decías de que ayer en el Ayuntamiento de Oviedo no hubo, vamos, no se fue capaz, no fueron capaces de llegar a un texto de consenso. Yo lo que me molesta muchísimo es que hay determinados temas que la izquierda quiere hacer como propios. Es decir, el tema de la mujer, el tema de la igualdad, el tema, no sé, ahora la ley de educación, que espero que también... De la bondad, de la felicidad, de la caridad, de la solidaridad. Hay determinados temas que, todo lo bueno es izquierdas y todo lo malo tuyo y mío. Y solamente sus planteamientos son los planteamientos válidos, y además son ellos los que suelen ser incapaces de llegar a un texto de consenso. Es decir, normalmente cuando a cargo de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma, de un gobierno de España, está un partido de izquierdas, pues a lo mejor es más fácil el hacer un acercamiento entre posturas, pero sin embargo cuando la iniciativa parte de un partido pues más de centro-derecha, pues las personas que se definen ellos como progresistas,
pues son incapaces de llegar a un acuerdo, pues porque es como que es de ellos. No, es que lo es, ¿eh? Porque Es que lo es. hay ciertos temas Es que que lo realmente es. no son políticos. Es que no es política. Debería haber, no, es un tema de consenso social. Efectivamente. No debería serlo, porque, a ver, No. sí ha habido muchos avances en el tema de la mujer. Hace 50 años no tiene nada que ver mi generación con la de mi madre o la de mi abuela. Absolutamente Nada nada. que ver, ¿no? Sí. Estos ejemplos bobos, que no podían abrir una cuenta de banco sin el permiso del marido, por ejemplo, ¿no? Y háblame tú de trabajar. O sea, es importante ¿Quién abrió una visualizar. cuenta de banco hace 60 años? Ya, Bueno. pero- Pero en el sentido- Había gente que abría una cuenta de banco. Oye, que yo no tengo 60 años. Bueno, yo hablo de mi generación. No, pero yo lo que estamos diciendo es, bueno, pues ese proteccionismo del varón sobre la mujer. Es decir, yo, por ejemplo, ver las declaraciones del señor Pablo Iglesias, o no sé si fue ayer o fue hoy, con el tema de la ley de libertad sexual, diciendo que es que si los socialistas eran unos machistas, con su mujer al lado, es decir, eso es una imagen. Y ella que decía, dale, Eso, Pepe, dale, Pepe. efectivamente, eso es una imagen del patriarcado más puro, es decir, donde Bueno. sale el machote Bueno, verás, a claro. defender a su señora A su esposa. señora esposa. Y la Es prole. decir, Y lo peor de todo es que eso probablemente piensan que así tienen más credibilidad. efectivamente. ¿No? Yo quiero opinar al respecto de esto. Decís vosotras que no es una cuestión política. Estáis completamente equivocadas. Es posiblemente lo más político que hay hoy en día, junto con el tema de la memoria histórica. La ley de violencia de género a mí me parece un despropósito. Sí, pero estábamos hablando de Un momento, un la momento. igualdad. mujer. Sí, déjame que termine. Yo creo que lo que sí que todos tenemos ya más que mentalizado es que los hombres y las mujeres somos iguales en derechos, deberes y dignidad, pero diferentes en todo lo demás. Y como decía Javier, desde hace unos años lo que se pretende con el 8 de marzo y con otro tipo de reivindicaciones es que surja una brecha entre hombres y mujeres. Preguntabas, Javier, que para qué abismo, sirve, un abismo. Sí, para es qué verdad que sirve sepan. estas manifestaciones tan multitudinarias y para qué sirve el 90% de las actividades que se llevan a cabo, te lo voy a decir yo, para hacer caja. Para que las asociaciones feministas se hinchen de dinero público. Vamos a ver, no, pero yo lo que creo es... Bueno, yo quería hacer una pregunta, perdón, Sí. una cosa, que es, a mí una cosa que me gusta mucho, ya que me gusta la historia, es hacer memoria a veces de cuál es el origen del 8 de marzo. El 8 de marzo, la primera vez que se convocó en 1911 y lo organizó Clara Zetkin, que era una de las líderes del Partido Comunista de Alemania. O sea, quien quiera ir, que vaya, allá cada cual. Pero ese es el origen del No, 8 pero de vamos marzo. a ver, pero es que Ese yo, es el origen es que del me 8 de niego, marzo. vamos a ver, es que yo lo que me niego Clara es que haya Zetkin, una... junto con vamos a Rosa ver, Luxemburgo, la pero líder del Partido vamos a Comunista ver, de yo Alemania. lo- Que pero es vaya que quien ¿Le yo- pasó lo mismo que a Rosa Luxemburgo? Yo, pero es que yo a lo que me niego es que haya una manifestación y que a mí me puedan prohibir o no prohibir ir porque yo sea una persona con una ideología Que- o con otra que hay- ideología. Y yo a lo que... La escupieron Exactamente, el año y yo me pasado. niego... La y yo me escupieron, niego- le tiraron Pero orines lo a que Inés es Arrimadas. vergonzoso Y es yo- que le escupan a Inés Claro. Arrimadas. Claro, y yo me Eso niego es lo que es a... Claro, claro, que claro. estén prohibiendo el derecho a manifestarse, Claro, claro. porque el 80% de las personas que están en esas manifestaciones, que son multitudinarias, el 80% de las mujeres y de los hombres que están en esas manifestaciones no tienen por qué ser personas que se identifiquen con la izquierda o con la extrema izquierda. Bueno, es que es un movimiento de decir, es que es izquierdas. un movimiento, no, es Sí. un movimiento de mujeres y de hombres que luchamos Pero, por una igualdad. Susana, es lo mismo que Mira, el Susana, con nacionalismo. puños Y no en creo alto que yo y sea con una banderas de la Unión no, vamos a Soviética, ver, que los aparecen que todos se los llaman años... bien. Bueno, Pero vale, es que, vale, ¿sabes vale. cuál es el problema? Que en el momento que aquellas personas que no somos de izquierdas o que no nos definimos como izquierdas, renunciamos a nuestro derecho a poder ir a una manifestación y decir, yo como una persona de centro derecha, estoy aquí sí, sí. luchando Fascista, por fascista. Sí, sí, Ya pero ves es, lo que, era. pero es que ese movimiento no está preparado por qué? para... Porque me lo diga alguien de izquierdas que no Te lo puedo acabo de ir. decir, tiene su origen en el Partido No. Comunista de Alemania. Es decir, es que yo y es niego- convocado por yo todos los... me niego a que la señora Montero, esa, No, que no. tiene que salir su marido a defenderla, porque ella debe ser que sola no se basta para defenderse, me diga a mí si puedo o no participar en un movimiento No, eso sí. donde mayoritariamente las mujeres que están allí y los hombres que están allí a lo mejor no son de su ideología política. Aprovecho para dar Seguro- una nota seguramente histórica. que sí. El 8 de marzo es la festividad de San Juan de Dios, patrono de los bomberos. Que no sobra decirlo. No sé, y eso debe ser antes de la Declaración. bolchevique, esta señora alemana bolchevique. Claro, o sea Bueno, pero que- independientemente de cuál sea su origen, todos los procesos tienen un origen.
y todos los procesos Sí, evolucionan sí, pero es que y los países yo, tienen un ya, origen. sí, pero una cosa que a mí me gustaría, bueno, es que estamos hablando de los partidos comunistas en esa época, o sea, si ahora hubiese un movimiento político, el que fuera, cuyo origen es el Partido Nacional Socialista Alemán, no sé yo hasta qué punto... De todos Pero a lo modos, largo del se tiempo, estaría esta fecha, permitido. 8 de marzo, bueno, ha ido cambiando en su Bueno, es cosa. una catástrofe. Cambia el 8 de todo. marzo, Exactamente, es una y en el auténtica cambio catástrofe. es donde está el problema. Porque si se ¿En hubiese... cambio está el problema? En ¿Cómo este se nota que eres cambio. una reaccionaria? En este cambio En está el cambio problema, porque no ha sido un cambio hacia bien, ha sido una radicalización hacia la violencia y hacia la confrontación entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa? Que como en casi todo Occidente y sobre todo en España tenemos la suerte de que la realidad es que existe igualdad de derechos, deberes entre hombres y mujeres, lo que buscan estas feministas de tercera ola, o bueno, como se quiera llamar, De tsunami. es buscar motivos para seguir Pero autolegitimando. porque se les está dejando. Es decir, en el momento en que aquellas personas que hablamos más de que somos personas, de que el tema del género es una variable más que nos puede definir o no, les dejamos a ellos. ¿Y tú crees que a apoyar ellos. el 8 de marzo, Pero es que es Sí. un invento. que es un invento suyo, Es que claro, es que llevado a es que es cabo suyo. por ella, Generacional, Claro. Susana, Sí, porque sí. yo llevado veo a cabo aquí- por ella. Sí, No, sí, pero sí. esta gente es como los nacionalistas. Eres catalán si eres nacionalista. Si naciste en Barcelona y no sé qué, y eres de derechas, no eres catalán. Esto es lo Pues mismo. ya ¿no? los pero españoles Claro, es un te tema echan. de ¿no? tal. ¿Cómo que no? Bueno, Si pues nací que me aquí, llevo aquí intenten toda la vida. echar. No, usted no es que eso catalán. es que Y me esto es lo intenten mismo. echar, porque Esto es entonces lo me están mismo. diciendo Tú no eres que mujer. Si no eres tengo izquierdas, de- no eres mujer. Ah, bueno, ya, Eres, claro. tú Pues sabes, entonces ahí una tenemos cosa rara. el tema de Pues, ahí claro. tenemos efectivamente el tema de la igualdad. Ahora, si pretenden, es verdad, hay algunas Se organizaciones, apropio. claro, que se apropian de esta fecha y organizaciones, pues, no sé, movimientos LGTB, ahí hay muchos grupos que viven de subvenciones, por supuesto que sí. Pues hay otra gente que realmente querrá, oye, pues visibilizar y reivindicar una igualdad, ¿vale? Sí, pero yo quiero decir, a día de hoy en España, dime, situaciones concretas, reales, que no sean pura demagogia, donde se esté llevando a cabo una situación de desigualdad entre hombres y mujeres y no esté perseguido por la yo ley. No. No, pero yo no estoy hablando, vamos a ver. hay Es decir, determina- hablan hay- de la brecha salarial. La brecha salarial es, vamos a decir, una forma de interpretar los datos de forma... Sí, vamos a ver. La Interesada. brecha- Uy, a ver, profundiza ahí. Sí, la brecha es Por decir... cómo lo calculan. Exactamente. Pero la lo que hay ley, que plantearse es la por ley qué El las en algoritmo, España el algoritmo. establece Pero- que los hombres y las mujeres tienen que recibir el mismo salario por el mismo trabajo. Entonces, lo que se hace con el tema de la brecha salarial es que, dependiendo de los resultados que se quieran conseguir, que, ojo, esto se hace con muchísimas encuestas y con muchísimos datos. Algoritmo, metes el algoritmo. Eso es, No, no se, es algoritmo, se tienen es en mucho cuenta más sencillo ciertos que no datos, calcula. se tienen en cuenta Adeu. ciertos datos No, o calcula muy fácil. para que los resultados les sean beneficiosos. No, pero la A cuestión ver, lo es que hay no. una cosa en el tema de la brecha salarial, vale, si tú lo ves también en su amplitud, es cierto que una mujer promedio, saquemos a directivas y gente que gana muy bien, ¿vale?, tiene menos ingresos a lo largo de su vida salarial. No me refiero a eso. Una barrendera del Ayuntamiento de Oviedo que trabaja 40 horas semanales cobra lo mismo ahí que un sí. barrendero ahí del sí, ahí Ayuntamiento sí. de Pues es que Oviedo que claro, trabaja si 40 le da, horas. sí cobra menos. Pero lo sí. que Sí, está- claro, Una sí, pero lo que alcaldesa, hace... igual que un Pero- alcalde. pero Lo que estamos hacen, lo que hablando hacen es estos por qué- grupos feministas No, es no. manipular No. todas Pero las es que lo que informaciones que tenemos hay que para plantearnos confundir es, a la gente. Lo que tenemos que plantearnos es decir, ¿por qué las mujeres llegamos a determinados niveles luego en nuestra carrera profesional o no llegamos? Pero como cuál, ¿Por como qué? Angela Merkel, no, como no estoy hablando Botín, como estoy Patricia hablando de Botín. esto, estoy hablando, por ejemplo, cuando una pareja con hijos, con estas fabulosas escuelas de 0 a 3 años, que los niños salen a las 3 de la tarde o a las 4, con lo cual es imposible conciliar. Lo de niños de 0 años a mí me impresiona Bueno, de mucho. 0 a 3 años. vale. Me impresiona mucho. Es una cosa terrorífica. pero- Es de película de ciencia ficción. Pero lo que quiero decir Niño de es 0 decir, años. Cuando hay un Qué problema horror, ¿no? porque hay que cuidar a esos niños y no se puede tener, bueno, pues una persona en casa que ayude a cuidar a esos niños o no esté la familia para ayudar a cuidar a los niños, ¿quién deja normalmente el trabajo? ¿El hombre sí, o la mujer? Ya, es ya, decir, ¿Y quién hay- cuida a los mayores? ¿El hombre o la mujer? Efectivamente. Es que ahí Pero eso es tenemos un problema, claro, perdón, Susana. ¿De educación? De educación en casa. No, de Es- educación mira, en es casa que no, no de puedo hacer estar- políticas. no puedo Pero estar de más de hacer acuerdo con políticas. eso. Eso hay que No, de visibilizar, hacer políticas. No, Hay que no hay hacer que políticas. Hay que visibilizar. hacer ¿Pero una qué política política. vas a hacer? Pues Amalia, regular no los hay que horarios, se visibilizar. regulan los Lo que hay horarios que y hacer- se ponen facilidades. Lo que Pero hay ¿cómo que- vas a regular horarios? O A ver, poner, no, hay no, que no, no, que trabajar, hay empresas tenemos que pongan trabajar. guarderías, o sea, sino que Mira, cuidar la Amaya, educación. ¿Cómo pone una pyme una Entonces, guardería? primero, no, es que, vaya, es que Es es que una es mucho payasada, más o sencillo. sea, no, hay que cambiar la educación para Yo que lo un veo día de vaya una una forma- mujer, luego el hombre, o sea, ¿qué de payasada verdad, es lo veo esa? de una forma mucho más Bueno, sencilla. vamos a ver, yo es que
A ver, no es ninguna Eso por- experiencia. sí, es que es una payasa. Yo lo veo. Tú, vamos a ver, yo dentro... Dale directamente, que puedes. Estamos siempre con estos rollos, no es que la Dale educación, no directamente. sé qué, es que la educación, no, es cuestión de hacer una política responsable, que hay empresas que pongan guarderías y ya está. No, ya no solamente que haya pero guarderías, ¿por qué? porque al Mira, si final... encima ponen guardería a las empresas tal y como están, ya, tío, puede ser un genocidio, vamos, un infanticidio. No queda un crío. En el Congreso Por de cierto, Diputados hay una Congreso guardería. de los Diputados, la señora Descansa fue con la asistenta. Sí. Con la Ah, bueno, con la empujando mucama, la silla mucama, para claro. coger luego a la Claro, niña claro. y colocarla dentro Sí, de la sí, sí, sala del y que se la hemiciclo, viese sí, sí. Amamantó un poco a la criatura y después la dio hasta estos 6 meses después. Mira, Susana, comentabas que por qué son las mujeres las que renuncian a su carrera profesional para cuidar a los hijos, que por qué son las mujeres las que cuidan a los ancianos. Es que yo lo veo todo desde una perspectiva mucho más simple. Como os decía, las mujeres y los hombres somos iguales en derechos, deberes y dignidad, pero somos maravillosamente distintos en todos los demás. ¿Por qué las mujeres somos quien cuidamos a los hijos? Porque somos las que los tenemos. Es que es una cuestión tan sencilla Es como que la eso no lo biología veo así, misma. no lo veo así. Entonces, ¿qué pasa? Equilicuado. Que hoy en día, Pues en entonces, según parte... eso, cerramos las guarderías y que las cuide la mujer hasta los 18 años. Escúchame No, lo que te voy pero a hasta decir. los 3 sí. Escúchame lo que yo qué? quiero decir. El problema viene Tiene el pecho. de que a las Normal. mujeres modernas se Hombre, nos hoy en día vendió... Se puede utilizar la leche de otra A manera. ver, Susana, déjala acabar. a las mujeres modernas hoy en día se nos vendió una pequeña mentira, y es la de la conciliación. La conciliación efectiva no existe porque no se puede estar en misa y repicando. ¿Qué pasa? ¿Cómo solucionaría yo, que además soy madre y entiendo lo que es ser ama de casa y dedicarse a los hijos? Con algo tan sencillo como facilitar la reincorporación de las mujeres al mercado laboral una vez que deciden voluntariamente dejar de ser madres y amas de casa a tiempo Yo estoy de completo. acuerdo en ese sentido de la libertad de decidir. Y de hecho yo conozco a muchas mujeres Yo de mi como entorno... varón y viejo insistiría más en eso. Yo creo que una criatura, primero el embarazo, bueno, el embarazo se hace vida normal a la mayoría de las mujeres, Una mujer pero embarazada no es una enferma, ¿eh? No, digo que hace vida Hombre, normal, tiene sus pero estar limitaciones, embarazadas. pero no es una el enferma. parto, y no, claro que no, sería el colmo ya. No. No es una rareza hoy día, no es una enfermedad. Yo creo que mínimo 2-3 años, mínimo la criatura, porque es la naturaleza, está pegada a su madre, Sí, o es debería una- estarlo. Es una cuestión de, vamos a Debería decir, de salud. estarlo. Yo me lo Yo tomo digo- como Espera, salud mental. Dejarme seguir. Si tiene una mujer 2 hijos, por ejemplo, sería lo deseable para el reemplazo Regeneración. demográfico. Bien, son 2-3 años, 3 años, muy bien, se reincorpora al trabajo. Estamos hablando del mundo de verdad, no del mundo de Junqueras que sale de la cárcel y da clase en la universidad. El mundo de verdad. Sí. Perdiste 6 años de tu actividad laboral. Dedicaste. ¿verdad? Y quedaste para atrás, Claro. digamos, en la cadena. Desapareciste. Irremediablemente quedaste para atrás. Desapareciste del mercado. Eso te quedaste para atrás. Vamos a ver, en irremediablemente. en Austria- en No, no, Austria- desapareces no. Pero aunque te Vamos a reincorporen, ver, aunque te no, guarden, y aparte hay otra pero tus cuestión. compañeros ascendieron, Y aparte etcétera. hay otra cuestión, es que estamos hablando de la brecha salarial precisamente. Claro. Eso es la brecha salarial. Pero- Pero lo que estamos hablando es, mira, por ejemplo, en Austria hay esa posibilidad. Es decir, tú tienes un niño y tienes un determinado periodo que puede llegar, no sé si son a 2 o 3 años. Eso. Bueno, yo que tengo amigas que son profesoras en la universidad en Viena, que además son españolas y que quieren trabajar y que no quieren tomarse esos permisos, porque a mí me decía una amiga mía, me decía, es que yo es decir, tenía 2 niños, tuve el primero y a los 4 meses a los 3 meses estaba trabajando. Dice, bueno, eso fue para la familia de mi marido, que son austriacos, aquello fue un sacrilegio, que yo no dedicaba aquellos 2-3 años a tiene cuidar razón, a su tiene criatura. Ya, pero es que la cuestión está, como me decía, si tengo 2 niños, 6 años, ¿dónde voy yo dentro de Entonces, 6 años? ¿qué Esa se es la puede hacer cuestión, para- que las mujeres hoy en día no están decidiendo libremente sobre la decisión de ser madres cuestión y es dedicarse a sus remedios. hijos Marina, únicamente. remedios. Solo hay un remedio que es un remedio suena apestosamente socialista, que es, vamos a la palabra indemnizar, no sé, a las mujeres. Por quedarse en que tienen, casa. No, claro, uy, mira, por, yo no por estoy de quedar acuerdo para relegadas, nada con eso. quedar relegadas Para en el- nada. O sea, que somos Para nada. Para reproductoras. empezar, No, hombre, no, Tú pero para reproductoras. no estoy de acuerdo. Pero Somos elige. reproductoras. no, no. Tú eliges. Lo primero que hay que Que vas hacer a es trabajar. dignificar a las mujeres que supuesto. deciden libremente ser madres y amas de casa y no tener un Eso trabajo está claro. fuera de Eso, casa. no, Cosa que no se incentivarlo. está haciendo. Eso No, digo pero yo, que la es lo cuestión que digo es yo. dar la libertad Pero para que tú indemnizar, puedas... incentivar. A ver, Paga, ¿qué fue? Porque Zapatero, está que puso una completamente paga por tener estigmatizado hijos. que una mujer, pero ya eso es solamente simbólico, por por ejemplo, por el eso mero ya- hecho ya- de ya- tener estudios medios o superiores, es que ya cuesta hasta referirse a ello dialécticamente. Tiene que renunciar. O sea, ya cuando una chica, sus padres invierten un dinero en que estudie una carrera y decide pues dedicar esos 6, 7, 10 años de su vida a ser madre, a criar a sus hijos y a ser ama Pero de se puede casa, decidirlo en libertad.
no puede decidirlo en libertad porque si lo hace queda automáticamente excluida del Yo creo sistema que el laboral. mundo que nos ha tocado es mucho más difícil probablemente Es un que el que le mundo- tocó a nuestras madres, ¿no? Sí. Para lo bueno y para lo Vale, Para lo malo. bueno y para lo difícil, malo. vale, Más vale, difícil vale. en ese sentido. Para lo bueno y El- para lo malo. Pero Vale, sí es vale, cierto, vale, vale. y hay opciones de trabajo, ¿vale? Que tú trabajas presencialmente, que trabajas en una tienda, en un supermercado, que tienes una red de atención al cliente, perfecto. Entiendo que no puedes atender a tus hijos y atender al cliente en la tienda, válido. Pero existen otras opciones. Estamos hablando de transformaciones de la sociedad, estamos hablando de irse a un teletrabajo. Yo solo tengo un hijo. Baja maternal, yo creo que realmente hice 6 semanas, ¿sí? Y después tratar de compaginar trabajar un poco desde casa. A lo mejor yo fui una afortunada en ese sentido, porque lo pude compaginar y ya fue hace un tiempito, ¿sí? Y de esa manera no te desenganchas del todo del mercado laboral. Pero a mí el concepto de apartar a una mujer valiosa que se ha preparado y que tiene ganas durante 3 años de un mercado laboral, yo con eso no estoy de acuerdo. Si alguien lo quiere hacer de manera voluntaria, perfecto, y que existan los incentivos. Amaya, yo lo he vivido. Es que no es el tiempo, es que se está hablando muy tecnológicamente. Es que dedicas tiempo a esto, baja. Es las emociones. Yo tengo compañeras, he tenido compañeras sentadas ahí, en la mesa al lado, y a las 6 de la tarde, un poco a escondidas, avergonzadas. Merendaste, al que Eso yo lo hemos hecho merendaste. todas. No, si no, ¿Y no son cuántos horas. compañeros? ¿Y Esto, cuántos compañeros, no, Javier? ninguno. Ah, es Por que eso ahí digo, estamos hablando- bueno, eso es desigualdad pero, también. claro que Porque es no se- Claro que es desigualdad porque no son iguales. Es que es desigual. 1984. Porque no somos iguales. Porque No nos sé han el tiempo, pero no dicho llamabas que no un minuto somos eso. iguales. No, Susana, porque Emocionalmente las está mujeres... pendiente de la Estamos criatura. de esa. acuerdo, pero Es que tenemos es una cosa que tan lograr demagógica, integrarlo. parece la cosa más demagógica del Pero planeta. vamos ¿Qué a ver, significa ser igual? ¿Cuándo se veía antes Es un que abuelo ¿Cuáles pasando? derechos? ¿Cuántos Es Igual de Es- derecho, vale, exacto. porque es Arabia Vamos a ver, Saudí, vamos a me ver. dices Arabia Saudí Vamos a dar un todavía. corte epistemológico. Yo voy por la calle y voy a referirme a Marina, que puede ser nieta mía, voy por la calle y veo a Marina y digo, guapa, y me la cargo. Ahora, se cruza Marina conmigo y me dice, guapo, al poco probable, y no pasa nada. Y ahí tenemos la nueva ley de libertad, la llaman, ¿no? Como siempre. Yo Las creo dictaduras que siempre eso ponen la hace- palabra libertad, lo realmente primero. Yo debo estar muy perdido. Yo esto de libertad sexual no tengo ni idea de qué se refiere. Yo no tengo Bueno, ni pues idea. Ya lo se aprenderás, refiere a muchas ya lo cosas. aprenderás, no Se te refiere a preocupes. muchas cosas. Libertad A ver. sexual, otra cosa, Se una cosa refiere- más demagógica. Claro, más- claro que es Mira, demagógica. o sea, podemos Claro, hablar le de- ponen la palabra libertad por delante cuando es lo contrario, es dictadura sexual. Claro. Vamos a ver. Yo creo que de aquí de nuevo tenemos otra vez a la izquierda, primero pasándose de frenada. No, le y cortamos. el La segundo- izquierda Le nunca cortamos se los equivoca. frenos, se Y cortó los y frenos, así. El pueblo y nunca se equivoca. La y- izquierda y- nunca y se en- equivoca. Y en segundo lugar, sacando una ley que yo creo que va a dar más problemas que problemas va a resolver. Es decir, efectivamente... A mí sí, que si es le digo verdad- eso No, vamos a ver. Marina. Yo creo que vamos a ir a otro tema. Es decir, efectivamente, con determinadas sentencias que ha habido en los últimos años, como el caso de la manada de Pamplona, como el caso de la manada del Mirandés, creo que había sido el equipo este de, Sí, sí, de- no, de están fútbol. 20 años El en cayó. caso de la manada esta de Manresa. Es decir, lo que se está claro es que se vio que en determinado tipo de agresiones sexuales la normativa que había en este país no estaba adaptada a lo que tenía que ser. Efectivamente era necesaria una modificación legislativa, bueno, pues porque, por ejemplo, el caso este de Manresa, como la niña estaba drogada, como no pudo decir que no y no pudo resistirse, pues resulta que ya no es violación. Sí, entonces, es decir, es eso de cualquier traca, es persona de que le entre en la traca, cabeza es un efectivamente disparate, es era un un disparate. disparate. Esto que había que modificarlo, yo creo que había un consenso, y estas cosas hay que modificarlas por consenso. Había un consenso generalizado de que era necesaria una modificación legal. Bueno, pues nos llega la que tiene que salir al marido a hablar por ella, y entonces se pasa de frenada. Y se pasa de frenada en el sentido, bueno, pues de que están definiendo determinadas cosas que jurídicamente yo no sé muy bien cómo van a ser demostradas que sí o que no, o todo lo contrario. Es decir, porque el caso este, el decir es que el sí, vamos, el sí es sí, pues efectivamente, el sí es sí. Pero claro, es que en determinadas situaciones y con determinadas figuras que yo no las he visto, vamos, no me he leído totalmente la No, pues está la llena de norma. faltas de ortografía, ¿Eh? de palabras inventadas, Bueno, la ley. efectivamente, Pero Le lo que suele pero le hacer- es recomiendan una que se... gincana. lo Que se suele ciña hacer al RAE, es, le recomiendan. efectivamente. Parate todo. Comentas que cómo se va a hacer para demostrar eso. Muy fácil, igual que en la ley de violencia de género, inversión de la carga de la prueba. Nos cargamos la presunción de inocencia Si no se Pero puede demostrar. desde el Código de es la Hammurabi, palabra de la mujer. Desde el Código de Hammurabi, el que afirma prueba o el que acusa prueba
Eso es una ley de esta sentido ley, común. Esta ley que yo ya, desde hace un par de años para aquí, yo siempre que escucho de boca de esta gente la palabra democracia, digo, ya la van a liar. Siempre que escucho la palabra libertad, digo, ya van a recortar libertades. Es un poco como 1984, ¿no? O sea, quieren expresar, exacto, quieren expresar lo contrario de lo que van a hacer para que la gente se lo trague. El pueblo son ellos. Claro. El pueblo La situación está de confrontación entre los dos bandos del gobierno, vamos a decir. A mí me causa cierta gracia. Bandas, dijiste, o bandos. Bandos. Me causa cierta gracia porque el PSOE, que siempre se dejó llevar mucho por el ritmo que tocaban en el tambor los comunistas, ahora están siendo sus propias víctimas. ¿Quién les iba a decir a ellos que los iban a tachar de machistas por aplicar la legalidad, por intentar sacar una ley conforme a la legalidad? Un ilustre historiador. Los comunistas siempre se han machacado a los socialistas. Siempre se los han Son sus merendado. enemigos. Siempre se los han merendado. Siempre, que deja de ser comunista prefiere votar a la derecha que votar al PSOE. Se los comen por las patas para adelante. Siempre, toda la vida. Aquí en todos los países. Vamos a ver, pero vamos a ver, que la cuestión está, efectivamente, que lo triste es que una situación que se había visto que era difícil y que había que ajustar la normativa a una nueva realidad, pues que de repente hayan aprovechado estos que vienen por ahí y hacen lo que suelen hacer, porque eso lo hacían también muchos ciudadanos, ¿eh? Venía de repente unos a verles, se reunían con ellos, le presentaban un texto que era más literatura que un texto legal, lo leían por encima, les parecía bien y presentaban un proyecto de ley. Y aquí en este caso tenemos un proyecto de ley pues que prueba de ello es incluso parece ser que 25 páginas de correcciones técnicas le hicieron desde el Ministerio de No tiene en cuenta la jurisprudencia, no tiene en cuenta nada. Bueno, y la Constitución. La Constitución. Es decir, aquí tira para adelante que esto me suena bien. Tira para adelante que claro, libres. luego lo que tenemos que ir Claro, viendo pero es luego, entonces, cómo lo aplicas. No importa que la gente que está en determinados cargos públicos no tenga la formación adecuada. Efectivamente. Claro, porque tenemos que ser todos iguales y Claro. tener las mismas oportunidades. Las mismas Efectivamente. oportunidades cuando Y si nos no, estamos ahí está formando. mi marido para defenderme. Efectivamente. Claro. Y a mí si no me defiende, También salió Chenique también a defenderla porque debe ser que ella sola no se sirve. No sé. A mí como mujer, o sea, eso de que tenga que salir el marido a defender, es que eso a mí me parece lo más machista y lo más patriarcal. Es que es para hacérselo mirar, ¿eh? Para hacérselo mirar. La otra, poniendo acá. Al lado, pues estaba al lado. Poniendo acá de admiración. Qué valiente, qué listo. No, bueno, y luego sobre todo el problema es que yo he estado escuchando a algunos, no soy abogada, pero yo he estado escuchando a algunos fiscales y a algunos jueces diciendo que tal y como está definida la norma, pues claro, va a haber que hacer un repaso dentro del... Claro, había que sacarlo para el 8 de marzo. Es una barbaridad jurídica, vamos. Los viejos un despropósito. vivimos otras Un cosas. despropósito. Para eso han inventado hace muchos años el uso alternativo del derecho. El profesor Barcelona, que viene todo de la Universidad de Turín y de por ahí, uso alternativo del derecho. Entonces, depende, ¿entiendes? Tú reinterpretas las cosas como quieres. Pero es que habrá que dar garantías, ¿eh? Eso venía ya de Berlinguer y de todos aquellos de Italia, de los años 60. Sí, pero una cosa es reinterpretar y otra cosa es... Porque tú reinterpretas una norma que está escrita. Cuando ya la estás escribiendo mal, al revés, poniendo en las consideraciones lo que no es... Como el cuélebre que habla para atrás. Copiando, claro. Entonces eso es completamente surrealista, ¿no? ¿Y eso sería un fraude de ley? Yo, vamos, eso no sé qué es. Es que no sé lo que es decir, es que la Disparate. cuestión es cuando de repente hay una denuncia y lleguen al juez y digan, bueno, ¿y aquí qué pasó? Depende. Y nadie sabe lo que ha pasado. Claro, es que era porque lo que no te se decía, sabe cuál es la Susana. figura. Claro, no hay Pero siempre habrá un tipicidad. juez, Claro. no a un superjuez como Marchena que la lleva al juicio magníficamente, les mete 15 años de cárcel y a los 3 meses están en la calle. Como Bueno, eso se llama... ¿entiendes, eso y se toda llama- España estuvimos, Bueno. qué bien, da gusto Sí, Marchena, cómo sí, iba al sí, juicio, sí, qué sí. autoridad, qué Pero seriedad, es que de el nuevo- pasmo en Europa, todos Claro. están, y a los 3 meses están en la calle. Pues Sí. estamos Sí. buenos, ¿no? Pues esto es lo mismo. Llega el Vamos, juez y depende el juez. No, yo imagino que otras personas que están en la cárcel, que tienen condenas menores, Sí, estará que se tiran de los no, pelos, estarán claro. diciendo, no, yo voy a coger Sí, y voy a claro, decirle a mi claro. abogado que utilizando los antecedentes, Claro, que a mí me vayan buscando ya No, para salir todos tienen los que hacer días. es empadronarse en Cataluña y hacerse nacionalistas y a la calle al día siguiente, vamos, la cosa tirada, vamos. Cuando nos detengan aquí el búnker, lo primero va a empezar a catar el segadores por ahí a la salida del búnker y seguro que me suelta. No, A ver, pero a mí lo que me parece triste es que había una oportunidad de modificar
unas normas para corregir una situación que se había visto que no estaba clara. Susana, las leyes no valen para eso, es terrible lo que estoy diciendo. No, Las leyes bueno, no corrigen esas cosas. No, vamos a ver, que no lo corrigen, pero la cuestión está en que... Si fuera cuestión de leyes, ojalá fuera prueba de leyes. El que a una chica la violen 4 señores y una chica de 14 años, simplemente porque no dijo no. y como estaba drogada, Sí, pues no le ponen la pena. Pues no, pero me refiero a que la función de la pena, de la ley, no, vamos, la pena... ellos son unos cafres, ya lo sabemos. Que eso Lo van a es dejar de ejemplarizante y así se impide que lo hagan otros. Desgraciadamente, creo que tiene muy poco valor ejemplarizante. No, para mí no Yo- En Estados para Unidos mí también es- existe la pena de muerte y Y no por ello hay menos sigue crímenes. habiendo yo en crímenes. No en este tema correlación quiero, entre ambas en este cosas. tema quiero barrer un Desgraciadamente, poco para casa, ¿vale? Había que hacer reforma, eso sí, pero no hay correlación entre ambas cosas. Desgraciadamente, No hay En correlación este entre tema ambas. quiero barrer un poco para casa y voy a aprovechar a hacer una reivindicación porque creo que es el momento. Por favor, se necesita Mira más para la presente... cámara, mira para la cámara. ¿Cuál es mi Para cámara? ahí, mira para ahí. Se necesita que la figura del criminólogo esté más presente en toda la vida pública en España, desde la policía hasta la política. ¿Por qué? Porque, como decías bien antes, es verdad que la actualidad o la realidad está siendo un poco distinta al momento en el que se hizo el Código Penal. Pero también hay que entender que el perfil criminal de un violador no es el mismo que el de un señor que va por la calle y echa un piropo a una chica. Y lo que se pretende con esta ley es criminalizar a todos los hombres. Ya, pero eso es otra cosa Y volvemos, distinta. sí, pero volvemos a lo Pero por eso, anterior ya. y que nos lo quieren colar y quieren hacer Sí. que la opinión pública considere que el hombre es un criminal y un violador por naturaleza. Pero también te digo una cosa, que a mí que Este me fin digan de un semana piropo... vamos a oír el violador Vamos a ver, a eres mí tú. que me digan un piropo no me molesta porque hay piropos agradables. Pero también alguna vez que has ido por la calle te han dicho alguna barbaridad que te ha hecho sentir incómoda. Sí, Ya ves. Es que Entonces no yo también, existen cámaras de yo también seguridad tengo en cada esquina derecho, de España, no, pero en la cada cuestión esquina del está, mundo, es que a lo imposible. mejor también, yo no digo que se pongan No puedes penas, controlar- pero no la puedes cuestión, controlar las la mentes de cuestión una está minoría. que las mujeres no somos un cacho de carne que vamos caminando No, por la eso calle en ningún país para decide. que, Mira, Eso Susana, eso no existe. eso es en cierto. Pakistán, en la Es India decir, o por en Arabia ejemplo, Saudí. mira, y voy a estar en pocas cosas de acuerdo con la señora Irene Montero. La frase esta que ha dicho muy... ¿Estás de acuerdo con Montero? Bueno, que la Cuidado. frase esta que han dicho, que bueno, yo creo que es poco acertada en el sentido de sola y borracha quiero llegar a casa. Ya, eso es bárbaro, eso es bárbaro. Me parece muy barbaridad, pero aquí estamos 3 chicas que a lo mejor algún día cuando hemos ido a casa ya oscurecido, no digo una intempestiva, cuando estás llegando a casa vas mirando para adelante por atrás o hablando por teléfono con alguien de casa por si acaso te pasa algo porque estás viendo a alguno por ahí. Entonces yo creo que en ese sentido, yo sé que los chicos a lo mejor esa situación o esa sensación no la habéis tenido, pero yo no te como- creas, Discutible. Susana, no te Bueno, creas. Y pues, sobre todo discutible. hoy en día y yo te ¿Por lo qué digo crees por esto? chicos muy cercanos a mí, que trabajando mismamente en trabajos nocturnos de ocio, son acosados. acosados Pues me parece sexualmente Pues no y es- casi agredidos Pero es que esto no es sexualmente un por tema- chicas que consideran que las mujeres tenemos carta blanca para hacer lo que Pero vamos a queramos ver, con pero Cuidado, es que cuidado, ahí voy. cuidado. Ahí voy. Cuidado, Ahí lo que voy, dijiste. voy a decirlo. Ataque Y la terrible, cuestión cuidado, es que cuidado. esta ley Es que esto no es un tema de hombres. no es un o de tema mujeres, de educación, es un tema de no es un tema tampoco de, personas. es que tampoco Y que es un tema como del Código personas- Penal, es un tema de educación, de Pero claro, valores, no, ya, de, pero yo lo de- que quiero es que si una persona me agrede sexualmente, vamos, y me da igual, yo soy mujer, pero que si a un hombre le agreden sexualmente, pues que tengan la pena que corresponda. Pero que Por eso ya supuesto. está. No es un Pero eso tema ya está. ni de hombres, no, porque has tenido, en el caso del Mirandés, ¿cuántos años le han caído? 30, 20 y tantos, y les cayó más por mirar que por hacer. Y luego, sin embargo, tienes la manada de Pamplona, que aquello fue indignante. Porque pero decían que también es les que no había cayeron. habido intimidación porque 5 armarios habían cogido una niña de 18 años, la habían encerrado en 2 metros cuadrados y hicieron lo que les salió de la Pero nariz. también les cayó la Narices. tira, ¿eh? No, pero en la segunda, porque en la primera vuelta no les cayó Y nada. otra cosa, Susana, que a mí es casi lo que más preocupante me parece, es verdad que, vamos a decir, la realidad delictual de hoy en día es muy distinta, pero es que la realidad de la forma de relacionarse los jóvenes hoy en día No, no, es es distinta. terrible. Y entonces es muy difícil también poner la línea de dónde está el consentimiento y no lo está, de dónde son Ese es el prácticas Eso es lo que hay que definir bien en la ley. aceptadas, ¿no? Porque hoy en día todo vale y cuando hoy en día todo vale y las personas entienden que el ocio es el desfase. Vamos a ver. Yo Sí, puede cometerse muchísimas. soy el que menos indicado para hablar de eso por mi edad y por otras cosas. Pero la noche obetense, digo de obetense o de Shanghái, a partir de cierta hora, está todo el mundo borracho, está todo el mundo pasado de 40 sustancias.
¿Cómo define la ley la responsabilidad, la tal, la cual? ¿Cómo se define? Está Todo el mundo absolutamente pasado y se mira para otro lado, pero es verdad. Está cierto grado de alcohol en sangre, todo el mundo pasado. es una anarquía. pero eso Tiene significa- una ley propia, eso tiene una ley propia. La ley un propia orden- no Una es como sharia. chica borracha y violarla. No, no, por supuesto que no, Por claro. favor, pero vamos a por ver, supuesto. eso es Aquí legal, también pero es que quiero decir parece que yo. me estáis diciendo Pero ¿cómo como si fuese tipificas? legal. Se habla mucho de esto. Claro. Por cierto, ha habido un caso que todavía está en los tribunales de un programa muy conocido de televisión. con donde a una 50 chica, testigos. Le hicieron eso Sí, con sí, 50 sí. testigos Sí, y sí, con sí, sí, cámaras, sí, y cámaras. no hubo nadie Y todos mudos, que tuviese todos narices mudos, a todos salir mudos. allí y Sí, sí, decir, sí. cuidado, que Eso esto sí que es una violación, grave, eso sí que es grave. Eso me parece a mí, y porque luego había nos dan lecciones. en frío, diríamos, porque estaba lleno de testigos y no con había... las cámaras Sí, de sí, sí, sí. televisión. Sí, Y sí, sí. resulta que la violaron Sí, porque sí, sí, estaba sí, sí, borracha sí, y se sí, vio sí, sí, sí. perfectamente. Parece ser que está Sí, 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 todavía... por lo visto está- pero parece sí, ser que claro. sí que hubo violación. Sin Y duda. todos con las cámaras mirando cómo No, porque el ocurría. negocio es el negocio y esto Ah, subía la audiencia. ya, Una pues, violación en directo sube la bueno, audiencia. pues, es tremendo eso, ¿eh? eso No, me eso parece- que en esta dijiste es sociedad estamos. tremendo. Me parece Eso es tremendo. para, como las televisiones, son concesiones públicas, eso es para cerrar la televisión. Me parece No, tremendo. no el violador, sí, pero el violador eres tú, el que lo hizo, y la televisión se cierra. Pero Ya es verás que- tú si se cierra la televisión. Es Ah, que no, nos vamos va a ver, contra la libertad de si al final expresión. hay una condena y realmente hubo una violación ahí. Cerrar a la mí, televisión, es una vamos, concesión me pública. Claro. Me parece tremendo. Igual la que cerraba decir, mañana. Esto no es un tema de violar a una mujer o violar a un hombre, vamos, No, no, o no no. una mujer. Sí, 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 sí. Es un tema de que una persona, me da igual que sea una mujer, que sea un hombre, tiene derecho a no ser agredido sexualmente. Sí, sí, sin duda. Porque eso es un tema Vamos a hablar de otro tema, coronavirus, que es un tema... este es un tema también, son temas para todo el año, evidentemente, ¿no? Son temas terribles y para todo el año. Tenemos en Asturias, a ver, datos. 4. Yo creo que no saben lo que hay. Ah, Sale eso- este eso- señor todos los días a dar dos ruedas de prensa. Yo estoy hasta aquí del y yo, señor cre- ese, y yo ¿eh? creo que no sabe, Simón. todavía. Simón, estoy hasta el gorro de él. Sí, porque Es ahora tan vamos a escuchar, adecuado, es tan adecuado, resulta tan... que se muere, se ha muerto, ha fallecido una persona Sí, sí. en Valencia en el mes de Se febrero, murió, a ¿no? principios del mes de me da febrero. por reírme, pero es que me parece una cosa surrealista. Y ahora O sea, dice- murió el no. 13 de febrero y nos enteramos ahora de que No, fue pero es por- que- antes que Porque en no Italia. se hacen las autopsias, es otra que No, se pero está... es que no, porque La hay personas sanidad que está todo tienen- escondido. Hay personas Claro. que tienen neumonía y no les están haciendo las pruebas para saber si esa neumonía Oye, en este es caso, porque se hacen las ocasionada. autopsias, y se hacen autopsias, pero se hacen... No, y luego nos dicen que es que no murió por coronavirus, No, que porque murió estaba- con Claro. el coronavirus. No, eso lo arreglan todo. Vamos, Y, bueno. no, si esto va contra los viejos, nos van a masacrar. Sí. Porque todos dicen, no, si solo se mueren los viejos. Las pensiones. Yo cada vez que lo digo en televisión, que lo digo 10 veces todos los días, es como que solo nos morimos los viejos. Pero bueno, esto es terrorífico, ¿no? Lo dicen normal, sale No, pero es una de estas, preocupante, iba a ¿eh? decir belleza, pero no puede decirse belleza, ¿no? De televisión, las de televisión todas tan guapas, tan jóvenes, solo se mueren los viejos. Pero bueno, me apetece saltar al romper la pantalla y decir, pero bueno... Sí, yo creo que hay señales, hay muchas señales en los mercados, además, que sí lo diferencian del SARS, por ejemplo, ¿no? O de otras. Esta bajada de tipos que hizo Estados Unidos, mayor recorte desde el 2008, ¿no? Ya están a países inyectando dinero en las economías. Por supuesto, en España todavía nos lo estamos pensando, No, que ¿no? no. No, Porque hasta el día siempre 8, vamos hasta el día 8. hasta el día 8. No, El día convéncete, 9 ya veréis el lunes todo. a que se arma en España. Porque, Claro. aparte de la arista, claro, humana, pero yo no soy médico, no tengo tampoco los números, pero también se muere mucha gente de gripe, de neumonía, lo que decimos siempre, de otro montón de Por enfermedades, ejemplo, en ¿no? el País Vasco pero hay 100 esto, médicos en casa, claro, claro. en Madrid. Y es ¿cómo que está el estamos tema? a un mes de Semana Santa. Esto, a nivel económico, Es tremendo. es una tragedia. Esperan al lunes y lo lanzan para cerrar la Semana Santa porque es una práctica de superstición católica, De brujos. papista, y me apilas. Es que está todo planeado. Ya verás, la Semana Santa, vamos, al que se le ocurra salir con un camperuzo de esos, vamos, lo detienen sobre la marcha. No, Van pero a si va con la cargarse Semana máscara, Santa. ¿Cuándo termina La la mascarilla por fuera, y levantando el capirote a ver si lleva la ¿La mascarilla. liga cuándo termina la liga de fútbol? Junio, a principios de Pues lo intentarán alargar. No, la Liga, no, este fin de semana sus últimos partidos. Sí, no hay sí, más. van a No hay cerrarlo. más. No, es el último No, es partido. que es un sí, sí, tema, vamos a ver, que se ve en la calle ya, ¿eh? Pero no, se no, ve, El se Madrid ve. campeón. ¿Eh? El Madrid campeón. Bueno, por supuesto. Sí. Yo lo veo baja, porque está en descenso. No No. fastidies. A mí me preocupa que salgan ahora diciendo que falleció una persona en la primera quincena de febrero y que bueno, que también están diciendo que en Madrid ha habido también otros casos. Me preocupa mucho el personal sanitario. Pues ¿cómo se informan los periodistas? Que si somos los evangélicos. Bueno, ¿Qué es bueno. eso de los evangélicos? Y nosotros que son los católicos y nosotros los judíos. Pero está mal de la cabeza, como que los evangélicos. Hay que clasificar a la Sí, sí, gente. sí, Eso va a son ser- los de Corea, ¿cómo se llamaba?
Son Ah, los sí, del los de talismán Corea del Jesús, Sur. Sí, de bueno, no sé grupos qué. religiosos, Sí, pero pero pobres, los pueden ¿no? señalar Claro, los no, no sé por qué, supuesto están que en no. la cabeza, pero como que los evangélicos. No, pero la cuestión es que tienes profesores infectados, tienes personal sanitario infectado, tienes personal sanitario en cuarentena. Sí, Porque sí, ahora sí, el sí, problema que tienes ahora mismo, con eso de que es una, vamos, no sé si es una broma, no puede entrar tanta gente en medicina porque hay demasiados médicos, pues ahora de repente no vamos a tener médicos. Sí, sí, ahora sí. Es decir, es que a mí me está preocupando sobre todo por el tema de los protocolos. Es decir, en este tipo de enfermedades es muy importante que hay unos protocolos muy claros. Y lo que parece ser es que los protocolos no están funcionando, porque en el momento que se acaban de enterar ahora que hace 15 días o más de 15 días falleció una persona con coronavirus, cuando en España se decía que no había ninguna persona con Eso coronavirus. de los médicos, ayer estuve con un grupo de amigos tomando café y había varios médicos. Y medio en broma, pero en serio decían, están jubilados todos. Sí. Nos van a llamar a ¿A filas todos? otra vez. ¿A todos? No. No, nos van a llevar a filas. Y no podía, eso es un decreto, eso no te puedes negar. A Es mí- como la guerra. a mí Te me llaman llegó- y todos a poner fonendo, todos. A mí Claro. me llegó la circular que el Ministerio de Sanidad y Educación mandó a los colegios sobre cómo afrontar este tema. Y la primera recomendación para... Salir corriendo. No, la primera recomendación para aquellas personas que hayan estado en una zona de riesgo es hacer vida normal. O sea, O sea, no hacer nada. Nada. Sabemos Contagiar. que el contagio del claro. coronavirus es bastante sigiloso, que se puede contagiar incluso en la fase de incubación sin tener síntomas, y lo que se pide es toca a todo el que puedas, contagia a todo el que puedas. Y después, que la frase a mí me parecía ya, no sé cómo describirlo, la frase principal, la frase estrella era algo así como que el miedo a la enfermedad producía discriminación. Anda. Al virus. Y eso llegó de, es No, una ¿a quién circular de discriminas sanidad. al virus, Sí. ¿no? Madre Yo mía. creo que lo que que es una producía, locura. lo que querían decir es que producía discriminación hacia los chinos o hacia los italianos, no tengo muy claro el qué, pero que eso, que como que tomar precauciones y Sí. tal, producía Pero si a discriminación. mí me sorprende que cuando trajeron aquellos ciudadanos españoles de De China, China, ujú. o sea, vinieron en aquel avión, con aquel transporte, aquello era, vamos, como si estuviésemos, porque bueno, me acuerdo cuando el ébola es una situación distinta porque es una enfermedad muy distinta, pero bueno, hicieron aquella escenificación, que aquello parecía marketing puro. Y de allí para Y acá. luego resulta, no, pero aparte ya del tal, después de los 15 días, luego resulta que tú sabes que en la zona norte de Italia tienes, bueno, pues un foco de infección importante y resulta que pilla con San Hay Valentín, aviones. porque pilló más o menos Sí, con San claro, Valentín, claro. y lo decían las propias personas que venían de Italia. Decían, oye, que es que estamos aterrizando de Milán y aquí no hay nadie diciéndonos nada ni haciéndonos Ni nada. ningún control de Con lo cual, temperatura, tú ni te nada. pones Luego a el mirar partido los del dos Valencia casos. contra el Atalanta. El Valencia fue al Bueno. Atalanta al norte de Italia, volvió y hubo más de un infectado Bueno, entre los ahí, 2.500 sí, aficionados. sí, Y decían que no nos gusta el fútbol, lo que dijo la consejera de Sanidad de Valencia. Sí, Dijo, no se había no me enterado. gusta el fútbol, no. No se había enterado, que habían Pues ido había que 3.000 ver- valencianos bueno. a Italia y habían vuelto. No se había enterado la consejera. Pero lo que me preocupa a mí, no me lo gusta que me el fútbol. preocupa a mí es la falta de protocolos No, correctos. Ya verás el lunes. El lunes cierran puede todo. ser. ¿Qué Ya están protocolo? No, anunciando no, en ayudas serio. Cierran el sorpresas. búnker. Ya verás, no, porque vamos a estar dentro. Estamos muy No nos enfermos. quedamos aquí, ¿no? Aquí no salgo ni loco. Pero no solo por el virus, sino por las bombas de estos. Oye, el Supermartes. ¿Qué me decís? Supermartes, como sabéis todos, es bueno, este sistema que no hay manera de entender, cada 4 años nos lo explican 20 veces, de elecciones primarias en Estados Unidos, y el Supermartes, pues no, es que hay varios estados al mismo tiempo y es más significativo, ¿no? Y resulta que Biden, como dicen ahora, que estaba medio muerto, pues ha resucitado. Entonces, pues yo creo que Biden le puede meter Trump 80-0 o una cosa así, ¿no? Yo creo Si- que sí. Si es el Porque candidato, si le puede- metió a Hillary Clinton el golpe que le metió, pues que no deja de ser una marioneta, Sí, nada, entiendo yo, o parece, de los Clinton, porque había sido vicepresidente con ellos. Digo con ellos porque realmente aquel sí era un matrimonio que estaba en el poder, los Comme il dos. faut, que se decía Sí, antes sí, en sí. francés. Sí, Comme sí, il ella hacía faut. leyes y Aquella vez todo. que salió con la cara marcada de la bofetada que le había dado Hillary, sale en la rueda de prensa con un marca aquí diciendo que había dado el solo, no sé qué, bueno, era una cosa tremenda. Pero no pasaba nada, eran progresistas. ¿eh? Bueno, por supuesto, son progresistas. progresistas. Pueden hacer lo que quieran. Pero anda que el otro Sanders también Bueno. es un candidato estupendo. ¿eh? Hombre. Es como se llamaba la de... Clara Zetkin. Eso, modelo de Clara Zetkin, es una cosa así, vamos, una cosa Son dos- arcaica. yo creo que al final el problema que tienen ahora mismo los demócratas, que fue lo que les pasó también en las elecciones anteriores, es que no tienen buenos candidatos.
Es decir, tienen unos candidatos que llevan ahí toda la Que vida la socialdemocracia, intentando... incluso al modo americano, Ha muerto. Bueno. Ese es el problema. Y que incluso están economizando, porque saben que no van a conseguir a nadie que pueda con Trump y dicen, pues Nada, para por dentro de lo menos 4 vamos a años. ahorrar. Puede resucitar Dentro de 4 Kennedy años. y Roosevelt y Dentro de 4 Lincoln y años. pierde las elecciones, Dentro de porque 4 no... años. Lincoln era Era republicano, sí, pero bueno, ya lo sé, ya lo sé. Ahí Eh, estaba cruzado, ahí estaba cruzado. Para- Wilson sí Ahí que estaba era cruzado. Para dentro de 4 años veremos a ver qué es lo que pasa. Para dentro De de 4 años momento, espero que el presidente Trump nos habrá liberado de esta... No se puede volver a no lo presentar. podemos a presentar y solamente son No, 2 pero que en mandatos. estos próximos 4 años, durante esos 4 años, y lo digo muy en serio, estuvo Abascal con Bannon en Estados Unidos estos días, y el mes que viene recibe el presidente Trump a nuestro rey. O sea que están jugando Bueno, fuerte. vamos a ver, aquí en ¿Por qué España- demonios es que no se quiere ver? ¿Por qué demonios se suspendió el famoso ¿cómo se llama? No sé cuánto de los móviles, el Congreso. ¿Por qué se suspendió? Porque 15 días antes se formó un gobierno socialcomunista y en Occidente no hay gobiernos socialcomunistas. No los hay. En España nunca los hubo, nada más que durante la guerra, no la República, durante la guerra. Durante la guerra, efectivamente. Y en Francia hubo un año Mitterrand y acabó tal. No existe. Entonces se forma el gobierno socialcomunista y de los que mandan, que son presidente Trump y compañía, avisan y le dicen, a España no se va. Y no fueron, claro, no fueron. Es que es así. No sabemos lo que se está jugando. Es muy preocupante claro, lo que se está está ocurriendo aquí jugando. ahora Es mismo, muy preocupante. Muy preocupante, es muy preocupante y para Europa, desde los ¿eh? sitios importantes lo están mirando, están mirando. ¿Qué es esto? Fíjate en Grecia cómo lo resolvieron. Hubo ahí un Sí, par de... sí, que sí. fue Con un año y chiripas. pico. Chipras, chiripas. Sí, bueno, pero el otro que era el más radical, no te preocupes, que se perdió allí en la nada, que no sé muy bien dónde anda ahora mismo, que era el ministro de Sí, Varoufakis Finanzas. era, ¿cómo es? Es decir, bueno, pero la situación que tenemos ahora mismo aquí es una situación complicada, ¿eh? Todos Me avisan. Nos atacan. Que sí, que esto está muy mal, ¿eh? O sea que vamos a ir despidiendo, esto se empeora, pues intentaremos volver. Ya veremos. Pues nada, buenas noches a todos y como siempre nuestra coreografía, búnker o muerte, venceremos.